Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. En 1899 en Londres, H. G. Wells se imaginaba una historia en la que un hombre llamado Graham, afectado por un fuerte insomnio, toma la decisión de experimentar con drogas que accidentalmente le inducen un profundo sueño en el que se hunde durante 203 años. Al despertar, el hombre se da cuenta que en todo ese tiempo su dinero se ha ido multiplicando en el banco, hasta convertirse en el capital que funda el establecimiento de un nuevo orden político y económico, del cual él es el legítimo regidor. Esta novela se llama Cuando el durmiente despierta. En 1932, al otro lado del Atlántico, el colombiano José Antonio Osorio Lizarazo escribe Barranquilla 2132, que como su nombre lo indica, está ambientada en la ciudad que Osorio pensó iba a ser la Barranquilla 2 siglos después. La historia se centra en el Dr. Rogers, quien se introduce a sí mismo en una cápsula y se sepulta entre los cimientos de un edificio con el objetivo de ser despertado en el futuro cuando los desarrollos científicos lo permitieran. El Dr. Rogers fue descubierto en una de sus pesquisas por Ji Gu, quien se convierte en su confidente y amigo. Si bien el Dr. Rogers al comienzo parece estar maravillado con todas las ventajas tecnológicas que ofrece el futuro, con el paso de los días, esta satisfacción se convierte en desdén por la transformación de los valores propios de su época. Se empieza a sentir solo y desencantado del futuro. Las satisfacciones capitales estaban depuradas, restando toda seducción a la existencia. La gula, por ejemplo, había descendido a un nivel de repugnancia, con las reservas sociales que se le habían impuesto. Alimentarse secretamente, en lugares ocultos, disminuía en gran parte el placer de la digestión. El amor, a su vez, había sufrido profundas modificaciones. No existía ya la posibilidad de las arcaicas emociones de los primeros besos, de las primeras frases de dulcedumbre, del sí de todas las novelas románticas de su época. Ahora era un contrato severo, adusto, en que nadie renunciaba a su independencia ni contraía responsabilidades. Era imposible admirar la maravilla de un contorno femenino que ondulaba por la calle, levantando tempestades de deseo. Había muerto también la vanidad, la divina vanidad de las mujeres que las conducía al embellecimiento personal, que las llevaba a la decoración de sus rostros y que aumentaba las ilusiones de belleza. El arte era angular, áspero, arte de motor y geometría. Nada restaba de la escultura de otros siglos, cuando se concretaba la máxima expresión estética en el desnudo femenino, que era ahora bestial y estúpido. Con este fragmento de Barranquilla 2132, les damos la bienvenida a Lecturas Compartidas. Para el programa de hoy nos acompaña Albio Martínez, historiador y estudioso de la ciencia ficción en Colombia, autor del libro José Félix Fuenmayor, Entre la tradición y la vanguardia, que reúne una serie de ensayos sobre la obra de este autor. Muchas gracias por la invitación. Espero compartir con ustedes y con el público oyente estos pocos minutos que me brindan para comentarles que en efecto me he dedicado al proceso de investigar cuáles han sido los ingredientes que ha tenido este proceso del inicio de la ciencia ficción, y entre ellos los autores que han sido abanderados de este tipo de género. Para algunos o para otros es una propuesta, y en fin, pues, tal como se le mire, de todas formas es muy enriquecedor hacia el futuro. Buenas noches, señor Albio. En la sesión anterior hablábamos de la ciencia ficción como una manera de ver el mundo, más que un género en sí mismo. ¿Cómo la definiría usted? ¿Cree usted que hay aspectos que diferencian la ciencia ficción colombiana de la producida en otros países de Latinoamérica? Tiene todas las definiciones como cultores de la propuesta de ciencia ficción
hay no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Para mí, yo me quedo con una que engloba todo el aspecto fundamental de la ciencia ficción. Es una hipótesis de trabajo que los autores, imbuidos en el tema de la ciencia y de la ficción, desarrollan para poder adelantar, o por lo menos colocarse un paso adelante en cuanto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia ficción y de la misma pedagogía que encierra este género literario. Al comienzo estábamos escuchando un fragmento de la única novela de ciencia ficción de Osorio Lizarazo. Tengo entendido que él tuvo una producción rica en novelas de corte histórico, como La Patria Boba y El Día del Odio. ¿De qué manera se vio influenciada Barranquilla 2132 por ese aspecto histórico que tanto preocupaba a su autor? ¿Qué es lo que hace tan importante a esta novela en el panorama de la literatura de ciencia ficción en Colombia? Osorio Lizarazo escribe Barranquilla 2132 justo cuando vivía en esa ciudad, hacia finales de los años 30. Para mí, y de acuerdo con el seguimiento que he hecho de Osorio, es una continuidad de los temas sociales que él aborda. Es importante cuando tocamos a un autor de ciencia ficción, en lo posible, adentrarnos un poco en los aspectos históricos de su vida, casi que el enfoque biográfico que nos va a dar luces en cuanto tiene que ver con el mismo desarrollo y el mismo trabajo que él adelanta. Por ejemplo, en Barranquilla 2132 es un enfoque netamente social, revestido por supuesto de el tema de la ficción y de lo científico. De hecho, trata de abordar unos temas que en tiempo presente no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Se va hacia el futuro, 200 años después, y de una manera magistral empieza a tocar los temas del presente como si en efecto se estuvieran tocando hacia el futuro. Y sorprende un hecho: predice la caída del comunismo allí en la novela. Si ustedes la leen con detenimiento, se dan cuenta que Roger, que es el héroe antihéroe, cuando pregunta qué pasó con el comunismo, le dicen: eso se agotó, se acabó. Fue una propuesta que quedó en el vacío en la medida en que fue transcurriendo el tiempo y se observó que no funcionaba tal como habían previsto sus creadores. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta inicial, Osorio Lizarazo lo que hace es continuar con los temas sociales, revestidos ahora de un enfoque de ficción para poder hablar en tiempo presente, colocándolo en palabras del futuro, de tal manera que pudiese hacerse convincente, pero además sin comprometer su situación económica, por cuanto él era en ese momento redactor del periódico La Prensa de Barranquilla. Estaba hablando, repito, en tiempo presente, pero la proyecta como si en efecto fuera un problema del futuro. Varias de las predicciones planteadas por Osorio en la novela se han estado verificando, se han estado cumpliendo. Entonces, el Barranquilla 2132 resulta del enfoque social que Osorio Lizarazo tenía desde cuando inició con las novelas estas que ustedes enuncian acá, y que se siguieron dando con aspectos en varios de sus escritos que ustedes observarán a lo largo de por lo menos los 15 años siguientes, después de 1920, en donde Osorio es un personaje, un escritor, un autor netamente comprometido con el enfoque social que había desarrollado desde su formación en el Colegio de los Jesuitas. ¿Podría uno hablar de ciencia ficción antes de la aparición de esta novela? Pienso en este momento en textos de corte fantástico, escritos muy temprano en el siglo XX, como Bogotá en el año 2000, de Soledad Acosta de Samper, y ciertos escritos de corte espiritista de José Asunción Silva y los modernistas. Entonces,
¿Desde cuándo se puede hablar de literatura de ciencia ficción en Colombia? Establecer una fecha precisa es bastante difícil, pero yo me identifico con Bogotá en el año 2000 de doña Soledad Acosta de Samper. Realmente es una mujer, pensando en el futuro, se adelantó más de 100 años, más de una centuria, a la problemática que hoy vivimos en nuestro país. Y concibe, publicada más o menos hacia 1872, Bogotá en el año 2000, cuando plantea cómo sería el futuro de la ciudad, tanto en el enfoque social como en el desarrollo cultural y humano de lo que hoy es la Bogotá que tenemos. Realmente me he puesto a analizar con detalles y observo una serie de coincidencias o aspectos que se han dado y otros que esperemos se den en cuanto tiene que ver con lo que ella se imaginó sería la ciudad en el tiempo que vivimos hoy día. Creo, le doy el crédito a doña Soledad como el punto en que la literatura de ciencia ficción se va a dar con mucha claridad en nuestro país. Además, estoy casi por afirmar que ella conoció, en este caso, a Julio Verne, que coincidió con Julio Verne cuando vivió en París en el siglo XIX. Para ese entonces, el autor francés eclipsaba o se generaba en torno a él una dinámica de trabajo que maravillaba a escritores, a todos los autores y por supuesto al público en general muy interesado en la novela de aventuras, y ella estuvo durante esos años por allá y asistía a los círculos literarios donde el autor francés era epicentro, tanto en su conversación como en los escritos que se tomaron el mundo literario de la época francesa del siglo XIX. Buscando entre la historia de la literatura de ciencia ficción en Colombia, uno encuentra autores como Félix Fuenmayor, como Schliger y como Osorio Lizarazo. ¿Qué aspectos desarrollan estos autores en la literatura de ciencia ficción en Colombia? En cada uno de ellos hay especificidades, por supuesto. En un Fuenmayor encontramos que lo de él es la cosmogonía. Es decir, trata de hacer ciencia ficción desde la cosmogonía, desde un sistema planetario idem que él se imagina que existe en nuestro planeta, muy coincidente con un sistema planetario, por supuesto que viene desde el imaginario. Y para el caso específico de él, no se detiene mucho en naves ni en aspectos que podrían sorprendernos desde la cientificidad, pero sí lo hace en última desde un enfoque social, que es el tema finalmente a que nos conduciría toda esta conversación sobre la ciencia ficción, en el que el autor, en este caso José Félix Fuenmayor, cree que el género humano en su conjunto va por un camino en que realmente lo que conduce es a un eclipse, una catástrofe. Lo de él en su novela titulada Una triste aventura de 14 sabios es realmente una catástrofe en donde 14 personajes, cada uno de los cuales representa en la cosmogonía un punto de vista, un comportamiento psicológico, un comportamiento social que va a generar más conflictos de los que tenemos, pero que también él desea que se refleje para poder llamar la atención con su obra. De tal manera que cada uno de los sabios va a representar una situación caótica del ser humano. Entonces él lo que hace es disgregarla. Disgrega la condición humana en 14 posibilidades. Pero estas 14 posibilidades van a tener su reflejo
en la bóveda celeste. El Sol y la Tierra son dos astros, cada uno de los cuales va a representar a un ser humano con sus posibilidades, pero también con sus errores y con su sapiencia. El Sol es una cosa, la Luna es otra. El Sol y la Tierra. Y de ahí en adelante, alrededor de ellos van a girar 12 sabios más que conforman finalmente los 14 que él desea. Repito, cada uno representa una situación social de la época. Esa es la gran virtud de poder estudiar, en este caso, a Fuenmayor con su obra Una triste aventura de 14 años. Me preguntaba por Osorio, ya hice mi comentario que también es un enfoque social, y Esliger se aparta un poco más de esto. Esliger es un colombiano, nace en Montería, y se forma en los Estados Unidos, en la Armada norteamericana. Él está muy cercano de lo que son los grandes avances de la ciencia y de la tecnología en ese momento, pero él solo va a escribir su obra cuando regresa ya pensionado de su trabajo armamentista. Él participa en la Primera Guerra Mundial. Cuando regresa a Colombia, escribe su obra que tiene un nombre sumamente largo. Se titula Viajes interplanetarios en Zeppelines, que tendrán lugar el año 2009. A manera predictiva, porque fue publicado en 1936, se imagina un policía interplanetario en un viaje de placer al que le suceden una cantidad de fenómenos y de aspectos que tienen que ver con el amor, pero también con las situaciones que se viven en la Tierra, en donde hay buenos y malos, y viene la confrontación, pero todo esto se da en el espacio extraterrestre, entre los planetas, más concretamente Mercurio, Marte, Venus, la Tierra, y por supuesto vamos a ver en ella, en estos personajes reflejados condiciones o situaciones sociales de la Tierra. Es un reflejo también de lo que se está dando, pero en donde finalmente van a ganar los buenos y en donde va a terminar en una novela rosa, tal como lo planteó Verne en una de sus obras. Ya que hablamos de la obra de estos tres autores, ¿cómo influyeron en la obra de autores posteriores como René Rebetes y Antonio Mora Vélez? Yo pienso que esto ha sido una secuencia. Ellos de pronto no conocieron a estos autores tan directamente, pienso yo, pues, y me disculpan si me equivoco, porque apenas estamos como desenredando la madeja, a ver de dónde ha provenido todo este proceso de la ciencia ficción en Colombia. No obstante, en los estudios que yo he adelantado, quise empezar como desde el principio. Hay libros sobre la historia de la ciencia ficción en el universo que le atribuyen básicamente el tema de la ciencia ficción a Julio Verne, a Edgar Allan Poe y a H. Wells. Entonces quise empezar por ellos, quise saber hasta dónde se habían dado las bases o los cimientos de la ciencia ficción, y entonces me he propuesto avanzar con ellos. He tomado el caso de Verne, he encontrado que existe una enorme influencia de la literatura verniana por lo menos en estos tres autores iniciales a los que me he referido. El caso de la literatura de ciencia ficción, de acuerdo con el enfoque que me he encontrado, o con el enfoque que he descubierto, digamos así entre comillas, me refiero a la pregunta antes que ustedes me hicieron, en el sentido de qué era la ciencia ficción para mí. Yo planteaba que era una hipótesis de trabajo que podría o que serviría al autor para decir cosas que tal vez le resultaría comprometedores en tiempo presente.
Y para cerrar, ¿cómo ve el panorama de la ciencia ficción colombiana actualmente? ¿Qué autores se destacan? ¿Qué temas se tratan? Y sobre todo, ¿por qué? Yo lo veo muy halagador. Diría que la ciencia ficción, en esto, por supuesto que genera controversia, pero es una literatura del futuro. Así que, en la medida en que el desarrollo tecnológico avanza, la literatura estará acorde con ese desarrollo de la tecnología, del desarrollo del país y de todo. Si avanzamos en una dirección, por supuesto que tendremos una muy buena literatura hacia el futuro. Lo veo con mucho optimismo. Creo que los autores, destaco los que han venido trabajando recientemente, por supuesto, van avanzando. Y dentro de ellos Antonio Mora Vélez, que ha venido trabajando el tema del humanismo en la ciencia ficción. Tengo la certeza de que el tema de la ciencia ficción finalmente se va a ver reducido hacia el tipo de progreso que deseamos, el progreso de la humanidad, el desarrollo del ser humano, la defensa del ambiente, la defensa del planeta. Hacia esa dirección va dirigido todo el tema de la ciencia ficción, y en verdad que es halagüeño. Agradecemos a nuestro invitado Albio Martínez por su colaboración el día de hoy. Recuerden que pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo leitucompartida@unal.edu.co. Para nosotros siempre es un placer saber cuáles son sus opiniones sobre nuestros programas. Además, pueden seguirnos en Facebook por nuestro fanpage Lecturas Compartidas, donde encontrarán información adicional sobre nuestro ciclo. Para nuestro próximo programa hemos preparado un radio dramatizado con el que cerraremos nuestro ciclo sobre la ciencia ficción. Así que los esperamos la próxima semana a la misma hora para emprender un viaje al planeta Marte. Estuvieron con ustedes en la producción Edgar Huasca, libreto por Jafitz Aquipo y Daniel Alegría. Y en la locución, Camilo Páez, Jafitz Aquipo y quien les habla, Daniel Alegría. Hasta la próxima. Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.